¿Qué es el efecto Doppler? El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibidas por un observador cambia cuando el foco emisor o el propio observador se desplazan uno al otro. Fue observado por primera vez en las ondas sonoras por el físico austriaco Christian Andreas Doppler en el año 1842, al notar cómo el tono del silbido de una locomotora se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba. Posteriormente, en 1848, el físico francés Ayman Hippolyte Louis Fizeau descubrió de manera independiente un fenómeno análogo en las ondas electromagnéticas. De ahí el efecto Doppler también se le conoce como efecto Doppler-Fizeau. Foco y observador en reposo. Si el foco como el observador se encuentra en reposo, no habrá efecto Doppler. Por ejemplo, los frentes de onda emitidos por el altavoz, a la derecha un observador en reposo percibirá la misma longitud de onda lambda que es emitida por el foco. Foco en movimiento y observador en reposo. Supongamos que el foco o emisor se encuentran en movimiento a una velocidad constante bf1 menor que la velocidad de propagación b de la onda en el medio. También supongamos que el observador o receptor está en reposo. Así distinguiremos generalmente dos casos, según el foco se acerque o se aleje al receptor. Por ejemplo, aquí un frente de onda generados por un foco en movimiento hacia la derecha. La frecuencia percibida por los receptores R1 y R2 será distinta y dependerá de si el emisor se acerca o se aleja de ellos. Para calcular la frecuencia que escucha el observador cuando el foco está en movimiento, utilizamos la siguiente fórmula. Foco en reposo y observador en movimiento. Si el foco emisor de ondas está en reposo, la frecuencia aparente o frecuencia percibida por un receptor en movimiento aumentará cuando el receptor se aproxime al foco y disminuirá cuando se aleje. La separación entre dos frentes de onda permanece constante en todo momento, aunque la velocidad de las ondas en el medio B también es constante. La velocidad relativa B percibida por el observador que viaja a una velocidad Br depende de si éste se aleja o se acerca al foco. Foco en movimiento y observador en movimiento. Si el foco emisor de ondas como el receptor están en movimiento, la frecuencia aparente o frecuencia percibida por este último aumentará cuando el receptor y emisor aumente su distancia de separación entre ellos. Aplicaciones. El efecto Doppler tiene numerosos ámbitos de aplicación, desde la seguridad vial hasta la astrofísica, pasando por la medicina. Como por ejemplo, radares. Es posible medir la velocidad a la que se desplaza un coche, para decir un ejemplo. Para esto, el radar emite continuamente ondas a una determinada frecuencia. Astrofísica. Aquí utilizamos el efecto Doppler para saber si una estrella se aleja o se acerca a nosotros, ya que la luz de las estrellas sigue los mismos principios que cualquier otra onda. Ecoradiografía. La velocidad sanguínea es un parámetro que se ve alterado en la obstrucción de las válvulas cardíacas. Esa vendría siendo la base del efecto Doppler. Hay ejemplos cotidianos de efecto Doppler, por ejemplo el cambio del sonido de la sirena de una ambulancia desde un tono más agudo a uno más grave, justo en el momento en que el vehículo pasa al lado del observador. Y aquí dejamos algunos otros ejemplos y ejercicios con su solución sobre el efecto Doppler.